Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nelson Dueñas de Micomaker y hoy vamos a hacer un video sobre la formulación de sustratos, que es uno de los pasos basales en todo lo que tiene que ver con cultivo de hongos, frutos, hongos comestibles, medicinales y también, por supuesto, la micotectura. Este video lo hacemos especialmente para nuestros amigos de Bolivia, de docencia de diseño industrial, Paola Iturralde y José Daniel Rivero. Así que esperamos también sus preguntas para poder seguir desarrollando la temática, porque el punto es que si ustedes tienen semilla, ¿no es cierto?, de hongo, puedan hacer un sustrato correctamente para poder expandirlo y que de esa manera todos los procesos sean un poco más económicos y podamos hacerlo con por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque una de las cosas que recomendamos en la micotectura es usar un micelio ya colonizado, ya expandido, pero también se puede, por supuesto, expandir el micelio uno mismo, ¿no es cierto? En otros videos estaremos hablando de eso. Entonces, quiero comenzar mostrándoles que tenemos algunos sustratos nosotros aquí que realmente sirven como alimento de los hongos, y en el bosque es donde uno puede más o menos entender qué consumen los hongos, cómo nutrirlos, cómo formular un alimento para ellos. Y aquí tenemos unas hojitas que pueden ser de distintos orígenes. Por supuesto que la especie sí importa muchísimo, pero una observación es en que los hongos en el bosque crecen muchísimo en las hojas, y de aquí ellos absorben celulosa, fuente de carbono básicamente, y con ese nutriente principalmente ellos pueden metabolizar y generar sus procesos, que más adelante vamos a ver qué otros recursos nutritivos, digamos, pueden usar o requieren los hongos, ¿no? Entonces, la primera situación es que la celulosa, el concepto de celulosa, de donde acceden al carbón, al carbono, que es lo que necesitan. Se puede hacer cultivo en una gran variedad de residuos, lo cual es muy interesante y genera que el cultivo de hongos, la micotectura, la biofabricación con estos biomateriales sea tan interesante, porque nos permite aprovechar residuos de industrias que lo toman como basura, básicamente, como por ejemplo estas son cáscaras de verde, de plátano, no sé cómo lo baja, plátano verde, banano puede ser, ¿no? Que es el plátano. Lo secamos y nosotros con esto podemos formular un sustrato para nuestros materiales, y cada sustrato tendrá su particularidad a nivel de propiedades. Este puede tener una propiedad un poco más densa cuando estamos hablando del biomaterial, ¿no es cierto? Que nos interesa mucho las propiedades, justamente. Acá tenemos, por ejemplo, cáscara de mandarina, que también se pueden formular. Es mucho más sencillo si nosotros la secamos antes de formular, porque el agua, más adelante vamos a ver que el agua es una cosa fundamental, muy importante en la formulación de nuestro sustrato. Entonces, por eso nos gusta secar antes el residuo con el que vayamos a trabajar. Tenemos vermiculita, que es muy conocida en el mundo del cultivo de los hongos psilocíbicos, porque retienen agua y son muy, miren cómo es la vermiculita. Viene en varios formatos. Hay unos formatos que son más gorditos, que retienen un poco más de agua, y estos formatos más polvosos que también son interesantes. Bueno, tenemos arroz. Este es como un arrocillo, que es como un arroz cortadito, que también se puede formular tanto para psilocibe. Se usa mucho para cultivo de Cordyceps, que es un hongo medicinal muy interesante también. Y bueno, por ejemplo, tenemos residuo de la industria de las rosas. Aquí en Ecuador se cultiva muchísimo las rosas, y se podría formular, porque tienen los recursos nutritivos, estos residuos, para poder aprovecharlo, para que el hongo los pueda aprovechar. Y el trabajo en la formulación se basa justamente en eso, de entender cuáles son los recursos que tiene cada sustrato y poder formularlos de una forma equilibrada para que el hongo esté feliz y básicamente corra, y su micelio corra a través de estos alimentos. Entonces, queremos mostrarles primero nuestro acercamiento, nuestro estándar. Entonces, por acá, a nosotros nos gusta primero usar mucho el aserrín, ¿sí? En cultivo de hongos comestibles se suele usar la paja, paja de trigo, por ejemplo, y es un nutriente muy favorable para los hongos. Crecen rápido, crecen de forma espaciada. Y bueno, este recurso también, el aserrín, de diversas maderas. Nosotros aquí trabajamos con madera de pihue, que es un aserrín que podemos conseguir en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, y lo seleccionamos no necesariamente porque sea una madera o una especie espectacular para el micelio, pero sí
porque está disponible, tenemos un proveedor que siempre nos puede traer el mismo material, y para estandarizar es muy importante eso, porque podemos cultivar con un sinnúmero de maderas, de tipos de maderas. En cultivo de Ganoderma, por ejemplo, se considera que las maderas más valiosas para hacer una formulación son las maderas más duras, las maderas más que tienen, o sea, bueno, que son mejores para cultivo no para cultivo, para construcción, por ejemplo, maderas súper fuertes porque de alguna forma ayudan a que el hongo metabolice y genere más propiedades medicinales, que hay casos específicos, ¿no? de especies de árboles específicos, pero en la micotectura nosotros buscamos un poco más, en la micotectura, la biofabricación, hacer materiales con micelio. Buscamos también no solo el fruto, ¿no es cierto?, sino más bien las propiedades físico-mecánicas que pueda tener nuestro material. Entonces este acerrín nos ha ido bastante bien, este tipo de madera, y es nuestra base, es decir, es la base sólida de nuestra formulación, es la fuente de carbono. Entonces la madera tiene celulosa, pero también tiene lignina, que es un componente de la naturaleza que muy pocos organismos pueden aprovechar. Por ejemplo, nosotros no podríamos aprovechar esto. Si nos comemos, no podemos degradarlo para obtener nutrientes, pero los hongos sí pueden. Entonces eso también es una cuestión muy interesante de los hongos, porque ellos pueden acceder a este alimento que los animales, muchos, no podemos acceder, y ellos lo convierten en nutriente, porque si cultivamos un hongo comestible, nuestro hongo comestible se alimenta de esto, lo transforma en algo que sí podemos consumir, lo cual es muy interesante. Son los recicladores del bosque. Ahí vamos a temas un poquito más ecológicos de cómo funciona esto en el bosque, pero sigamos en la formulación. Carbono. El carbono depende de dónde lo veamos, pero a nosotros nos gusta formularlo como un 80% de la base sólida. Más adelante vamos a ver que el agua es un gran porcentaje de la formulación, pero aquí tenemos la mayor parte del componente sólido es acerrín, en este caso, que la partícula es pequeña. Hay cómo hacerlo con viruta, ¿verdad? Que las virutas van a tener chips más grandes, ¿verdad? Como de 1 centímetro o 2 centímetros por 2. Esto de aquí tiene menos de 1 centímetro, y por eso nos gusta mucho, porque la partícula para el biomaterial es mucho mejor. El otro componente que nosotros utilizamos, hemos hecho varios sustratos. De hecho, ahorita estamos trabajando con bagazo de cerveza, que me voy a colocar, bueno, mejor esto, ya. Estamos trabajando con bagazo de cerveza, que es un sustrato totalmente distinto a lo que estamos haciendo acá, porque es húmedo, o sea, ya viene húmedo. Bueno, hay cómo tratarlo, secarlo y formularlo, pero tenemos una fuente de nitrógeno aquí, que es muy importante también, que a nosotros nos gusta trabajar con afrecho de trigo, que básicamente esta es la cáscara del afrecho. Miren, es un poquito más polvosa, es más pequeñita, y le brinda un poquito más de nitrógeno. Entonces le ponemos aproximadamente 20% en la fórmula seca de nitrógeno de este origen, a pesar de que hay muchos orígenes de nitrógeno, de muchas cáscaras, por ejemplo, tienen fuente de nitrógeno, las semillas tienen fuente de nitrógeno. Entonces, dependiendo de dónde estemos ubicados, la selección de estos sustratos sí depende mucho de la localidad, de qué pueden encontrar disponible, porque no se puede cultivar solo con esto, sino, como les digo, con una gran variedad de sustratos, que pues el punto es que los formulemos. Después, bueno, vamos a ir al siguiente componente, que es el yeso. El yeso, esto lo que hace básicamente es aportarle un poco de calcio y azufre al hongo, porque de alguna forma lo necesita para su metabolismo, pero también funciona como, hace un efecto mecánico, podemos decirlo, para que el sustrato, una vez que esté húmedo, no esté tan lodoso, no se pegue tanto, sino que justamente pueda, hay espacios de oxigenación, permite que haya mayor oxigenación en el sustrato, y por eso también es positivo utilizarlo. Que cuando hablemos del agua vamos a ver eso, porque si un sustrato está demasiado humectado, demasiado compactado, el hongo no puede migrar, o sea, el micelio no va a tener tanto oxígeno para seguir migrando. Entonces, por esa razón es que la humedad es importante, la vamos a estudiar. Bueno, como les decía, haciendo un paréntesis, vamos a ver otro tipo de sustratos que son interesantes, ya pensando en la micotectura, porque por aquí tenemos una fibra de coco, por ejemplo, que si ustedes ven y se imaginan cómo el micelio puede aglutinar este material, puede ser muy interesante, porque el acerrín, por supuesto que es valioso, es igual muy interesante a nivel de propiedad física, pero esto de por sí ya está enredado y de alguna forma es difícil de romper. Entonces imagínense si el micelio puede atrapar esto
esa capacidad que tiene este material en conjunto con el micelio para ofrecernos un acabado distinto, un material distinto. Entonces, podemos decir que la formulación es muy importante porque nos permite sacar nuevos materiales. Quizá con el mismo hongo podríamos nosotros hacer nuevos materiales, distintos materiales, un poco más, o sea, menos densos, si usamos quizá la cáscara del verde un poquito más densos, y bueno, pues, o sea, podemos imaginarnos que hay una infinidad en el mundo de la formulación justamente. Entonces, eso. Ahora vamos a hablar un poco del agua, porque el agua, como les decía, es algo fundamental, muy importante, y usamos, bueno, agua normal como tal, hacemos una mezcla que la vamos a hacer más adelante, y el agua realmente se convierte en cuando ya lo mezclamos con la parte sólida, porque nos gusta diferenciarlo, la parte sólida, los porcentajes que tienen que estar en lo sólido, y luego cómo le integramos agua a nuestra fórmula. Entonces, el agua puede ser, como les vamos a compartir en la fórmula, en este video, en la fórmula de este sustrato que estamos mostrando, el agua va del 40, 45%, 42% más o menos. Entonces es un gran porcentaje, casi el 50%. Se recomienda partir desde el 50% hasta, voy a colocarme esto un poquito más acá, ya, un 50% hasta, bueno, partir del 50%. Digamos que tengo yo entre acerrín, entre viruta, perdón, entre acerrín, entre afrecho y entre yeso, tengo 1 kilo de material seco. Entonces más o menos debo ponerle 1 litro de agua para comenzar a equilibrarlo. Puede ser un poco menos de agua, puede ser un poco más de agua, dependiendo de cómo el material absorba la humedad, porque no es lo mismo humectar acerrín que humectar paja, por ejemplo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque los materiales absorben el agua de una forma distinta y hay que ir teniendo ese criterio en el momento de formular. Algo muy importante también es que, bueno, aquí lo que tenemos es un poco de melaza, ¿sí? La melaza lo que hace es darnos una fuente de azúcar muy sencilla de degradar para el hongo. Entonces nosotros le colocamos un poco de melaza que realmente la mezclamos con el agua, con la cantidad de agua específica que nosotros utilizamos, pues lo mezclamos con la melaza y de hecho también lo mezclamos con el yeso para hacer una sola solución, digamos, y luego insertarle al sustrato que estamos preparando. El azúcar o la melaza lo que hace es que tiene nutrientes que el hongo puede aprovecharlos sin mayor proceso de digestión, porque, por ejemplo, de aquí, el acerrín, que es el material principal, ¿verdad?, de nuestra fórmula, tiene lignina, que es una de las moléculas más complejas a nivel químico en su estructura, y el hongo lo que tiene que hacer es comenzar a generar su maquinaria enzimática para comenzar a degradar este componente que es difícil, complejo de romper, que a la final se termina alimentando de todo esto, pero necesita un tiempo para comenzar a degradar todo esto. En cambio, con el azúcar, con la melaza, lo que ocurre es que el hongo accede a un nutriente muy simple, muy sencillo, por lo que no tiene que generar su maquinaria enzimática de tal forma que, pues, o sea, como que gana tiempo, ¿no? Y le ayuda mucho a que el material comience a colonizar, ¿no es cierto?, de forma más temprana, lo cual es muy favorable en general. Entre más rápido crezca tu micelio, mejor. Ahora, cómo mezclamos los materiales también es importante en este sentido, porque también obviamente va a depender mucho de los recursos, del sustrato, de la materia prima que ustedes tengan disponibles, pero lo que nosotros hacemos es primero meter bueno, pues un tanque, trabajamos con un tanquecito como este, colocamos primero el acerrín, que es, bueno, pues es seco, ¿no es cierto? Luego el afrecho, que es polvoso, entonces nos gusta mezclarlo antes. Metemos acerrín, metemos afrecho, la dosis correcta en la fórmula y comenzamos a mezclarlo antes de ponerle agua y después simplemente con el agua. Entonces, con el agua de por acá, nosotros mezclamos, como les dije, pues la melaza, el yeso, lo mezclamos y lo vamos colocando en el tanque para que sea una mezcla de una manera uniforme, ¿no? Entonces, esto básicamente con el motor se va mezclando y nosotros acá adentro vamos a poder tener un material ya homogéneo, ¿no? Que aquí, como tal, ya está todo lo que habíamos hablado. Está el bagazo, perdón, está el acerrín,
bueno, este no es de afrecho realmente, no sé si le ven, este es de bagazo de cerveza, que es una de las nuevas fórmulas que estamos haciendo. Entonces, esto es aserrín con bagazo, y bueno, también le hemos puesto un poquito de melaza, y por supuesto yeso, que siempre es positivo ponerle un poquito de yeso a la fórmula. Entonces, una vez que tenemos nuestra fórmula mezclada lo más homogéneamente que podamos, depende de cómo lo vayamos a hacer, pero acá podemos tener ya nuestra, miren ustedes, con el sol. Es importante que no sé si se fijan acá, que con el sol se ha secado un poco esta capa, y eso es importante también porque dependiendo de si hay un día lluvioso o un día soleado, el sustrato puede necesitar un poco más de agua o menos agua. Entonces, bueno, aquí ya está formulado como tal, y lo que vamos a hacer a continuación es enfundarlo. Entonces nosotros usamos fundas de polifán, así se les llama acá. Es un plástico que aguanta calor porque necesitamos nosotros esterilizar con calor nuestro sustrato. Entonces lo que hacemos después de eso es colocar la dosis igual, ¿no es cierto? Nosotros hacemos fundas de 2 kilos, pero puedes hacer fundas de 1 kilo, de 4 kilos, dependiendo de tu estrategia. Hay otras estrategias justamente para poder hacer una expansión, porque por supuesto que estamos usando plástico y es lo que tratamos de evitar también con todas estas prácticas, y sí se puede lograr llegar a hacer procesos con menos plástico, pero básicamente hay varias estrategias que se pueden utilizar, y con un poco más de inversión se puede llegar a hacer procesos escalables sin plástico. Entonces, esto lo que vamos a hacer a continuación es esterilizarlo. Entonces, nosotros usamos un poco de este tanque, estos tanques que son bastante comunes, ¿verdad? De conseguir. Son tanques metálicos que conseguimos esta hornilla, ¿verdad? Que va a lanzarnos fuego, y pues mandamos a hacer una de estas rejillas, así, para que vaya en el fondo del tanque. Entonces nosotros guardamos la rejilla, colocamos uno de estos sacos para que las fundas no estén en contacto con ese metal, porque se pueden fundir, a pesar de que en contacto con este tanque no se funden. Justamente de eso se trata, de que la funda sea resistente, que sea una funda de polifán o de este tipo de plásticos. Entonces colocamos esta cuestión, y finalmente vamos llenando nuestro tanque con fundas, ¿verdad? Con estas unidades de cultivo que básicamente van a estar esterilizándose. En la base vamos a poner agua, ¿no? O sea, en la base vamos a ponerle una buena dosis de agua para que pueda hervir, y podamos entonces estar esterilizando nuestras fundas con el vapor caliente del agua. La cocinamos, depende cuánto cocinemos, cuántas horas cocinemos nuestro material. Va a depender bastante por ejemplo, de cuánto inóculo le vamos a poner. Si le ponemos muy poquito inóculo, es decir, muy poquita semilla a nuestra funda, lo recomendable es elevar un poco el tiempo de pasteurización, ¿no? Pueden ser 4 horas, pueden ser 6 horas. Hay procesos que se llaman ultrapasteurización, que son hasta 12 horas, y en ese sentido uno puede ir moviendo la estrategia de inóculo, de cómo uno quiere cultivar, porque, bueno, más adelante en la expansión se puede ver distintas estrategias, ¿no? De cómo inocular la semilla. Como les decía, algunos tanques vienen con este tipo de tapas que vienen con este sello, ¿no es cierto? Que básicamente lo sella herméticamente, lo cual sería peligroso porque estos tanques no están diseñados para manejar una presión como 10 psi, 15 psi, que es lo que se utiliza en el autoclave. Sin embargo, le hemos hecho un huequito aquí para que justamente fluya el vapor, puede escapar, pero al mismo tiempo esto nos permite que el calor se conserve más, que la temperatura y bueno, el vapor caliente se recircule un poco más dentro del tanque, y que sea más efectiva la esterilización, que nosotros lo hacemos por 4 horas. En nuestro estándar lo tenemos en 4 horas, y dependiendo, una vez más, de la estrategia, podemos bajar a 1 hora o podemos subir a 6 horas, o bueno, puede ser maleable. En otro sentido, en otro caso, esta sí es un autoclave que vale la pena hacer o sea, diferenciar los dos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que es necesario, para cultivar hongos es necesario un autoclave, como esta que aquí nos muestra un poquito la presión, digamos, que está por acá adentro, la temperatura, y pues normalmente se cocina a 15 psi, pero el punto es que en este tipo de formatos, o sobre todo para producción,
porque digamos vamos a hacer 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, entonces es muy pequeña y de hecho estas son, o sea, bastante costosas para lo que nos incluyen. Aquí podríamos esterilizar, yo que sé, unas 5, 6, bueno, 8 fundas, digamos que unos 15 kilos más o menos, pero en esta podemos hacer 60 kilos, entonces eso también es un dato que nos sirve mucho para producción. Y no es necesario autoclavar, porque la diferencia básicamente es que la pasteurización, digamos, mata aproximadamente 98-99% de las cosas que están vivas, en nuestro sustrato. Y esto básicamente mata todo, mata el 100%. 45 minutos a 15 psi básicamente te asegura una esterilización global de lo que esté aquí adentro. Y pues obviamente tienes que tener un material, o sea, que sí sea adaptado para este rol, ¿no? Pero con este 99% de cuestiones que se matan con la pasteurización, es suficiente para que el sustrato esté lo suficientemente limpio como para cuando le ponemos el micelio crezca y le gane, ¿no es cierto? Porque a veces el micelio se contamina justamente por ese porcentaje pequeño de contaminantes que no murieron en el proceso. Muy posiblemente se les despierten bastantes preguntas sobre esto, porque cada pequeña sección de la formulación es muy interesante y es como podemos cambiar muchas variables, como en la propia formulación, qué le ponemos, cuánto le ponemos, por qué lo hacemos, cuánto tiempo esterilizamos, cómo mezclamos, etcétera, cómo infundamos, si vamos a utilizar otro tipo de estrategias. Pues bueno, hay muchas preguntas. Si están pues interesados en alguna de estas, nos pueden dejar comentarios y bueno, les mandamos un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Bolivia, de diseño industrial y bueno, con un mensaje final de que es muy interesante con residuos, o sea, con lo que algunas industrias consideran basura, como esto, se puede dar valor, y no solo eso, sino que podemos obtener un material que nos permite tener propiedades para hacer productos, para hacer diseño, para pues transformarlos en algo que no vale nada circularmente en algo que tiene valor, como el empaque, por ejemplo, ¿no? Pero también lámparas, se pueden hacer mesas, se pueden hacer sillas. En el mercado actualmente hay paneles, en el mercado actualmente hay estas coolers, en el mercado hay bastantes objetos de diseño, justamente que se pueden ir generando. Y pues hay un mundo enorme ahí en esto de los hongos, de la micotectura, de la biofabricación, por descubrir, porque recién está comenzando, se sabe muy poco. Se sabe muy poco de los hongos y se sabe muy poco de este mundo de la biofabricación de micelio. Entonces los animo a que bueno, nos hagan preguntas, estamos ahí para responderles. Les mandamos un abrazo grande, sobre todo a Paula y José Daniel, y pues nos vemos en un siguiente video.